Un día normal de septiembre del año 2001, la historia de la humanidad cambió para siempre. Cambió nuestra privacidad, cambió la forma de volar, cambiaron las comunicaciones, cambió la narrativa de los medios de comunicación, se reconfiguró un nuevo orden geopolítico global. Aquella tragedia que hace 24 años irrumpió en la escena, una herida tan profunda que cada uno de nosotros nos recuerda qué es lo que estábamos haciendo en aquellos precisos instantes en el cual un par de aviones atravesaron las Torres Gemelas y convirtieron en fuego, lágrimas y cenizas uno de los principales emblemas del mundo occidental. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada. Antes de continuar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. Hace décadas, cientos de testigos confusos, declaraciones incoherentes, imágenes impactantes que no reproduciremos por respeto a las políticas de esta plataforma, datos incongruentes, informes confidenciales, antecedentes secretos, hipótesis intrigantes rodean a este inmenso misterio que llamamos 11 de septiembre, y no crean que es algo del pasado, porque hasta el día de hoy siguen perseverando las consecuencias de esta desgracia llena de contradicciones. Hemos reunido hallazgos que se han ocultado de manera deliberada y sistemática hace años, incluso en los círculos de los medios alternativos, y nos motiva a hacer una ampliación basados en las investigaciones del periodista Nicolás Moras del canal Los Liberales. Una vez más tenemos una novedad extraña, disonante. Apenas 2 días después del evento, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, íntimo amigo de la familia Biden, brindó una conferencia de prensa para informar que se reservaba la autoridad para retirar los acuerdos de culpabilidad de Khalid Mohammed. Los papeles firmados por Susan Scaler, general de brigada que había sido nombrada en el Departamento de Defensa por el propio general Austin meses atrás, sin ninguna explicación de por qué tomó esta decisión. Posteriormente fue incriminado nuevamente y se encuentra preso en Guantánamo, y hace poco tiempo aceptó su culpabilidad para evitar su muerte. Para desenredar la trama y entender un poco el origen real de este fatídico acontecimiento, el atentado del 11 de septiembre, debemos remontarnos en una historia que comienza en el lejano oriente, con un país tan remoto como Afganistán, en el centro de Asia, y continúa con las alianzas secretas entre clanes terroristas islámicos y presidentes americanos. Hay historias tan increíbles que cuesta creer realmente que ocurrieron, y esta es una de ellas. Afganistán es un país con una geografía verdaderamente impenetrable. Se trata de un conjunto heterogéneo de montañas y de quebradas semiáridas en el corazón del inmenso continente asiático, con algo más de 600.000 kilómetros cuadrados de extensión. Su superficie es similar a la de Francia o a la del estado de Texas, lo cual es muy poco si se lo compara con sus enormes vecinos en la región: Irán, Pakistán, India y China. Las tierras afganas cuentan con reservas significativas de petróleo y gas natural, oro, cobre, carbón, litio y tierras raras. Sin embargo, la mayoría de sus 35 millones de habitantes están debajo de la línea de pobreza, y hace décadas que muchos de ellos huyen de este paraje tormentoso. Afganistán ha sido condenada por su ubicación estratégica. Podría haber sido ni más ni menos que el enclave paradigmático de la Ruta de la Seda. Afganistán es el corazón de Asia, y allí floreció una de las civilizaciones más antiguas del planeta. En la época de Ciro el Grande, a sus dominios regiría la más absoluta libertad religiosa para creer o no creer que cualquier hombre sobre su suelo podría ejercer cualquier industria y cualquier empresa, sea cual fuere.
prohibió la esclavitud, ningún hombre podría pertenecer a otro hombre. Miren qué gran contraste con la actualidad mundial, cuando tenemos que pedirle permiso al gobierno para viajar a una ciudad que esté a pocos kilómetros de la nuestra, o para celebrar un festejo familiar o entre amigos en un restaurante o un bar, o incluso donde ya no somos dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Miren a dónde nos trajo el progreso. Una nueva invasión comandada por el ambicioso emperador macedonio Alejandro Magno puso fin a esta etapa de tolerancia y prosperidad. Con el correr del tiempo, con el debilitamiento de los mongoles, los otomanos y los iraníes, posteriormente en 1840 el emir de Kabul, que vendría a ser el rey de Afganistán, Dost Muhammad, negociaba tímidamente con el zar de Rusia y con el pujante imperio británico para mantener a su nación, el emirato afgano, como un estado tapón entre las dos potencias. Pero Londres, la corona, no se tomó a bien esta ambigüedad y dio lugar a la primera guerra anglo-afgana, que terminaría obligando a Muhammad a seguir en el trono bajo un estricto protectorado inglés. La supuesta civilización occidental había llegado para quedarse. En 1920, Afganistán sería reconocida como república independiente. Al comienzo de la Guerra Fría, el escenario geopolítico que dominó el planeta, el enfrentamiento entre la Rusia comunista y los Estados Unidos, terminaría poniendo fin a una relativa paz. Para 1965, tengan en cuenta esto, en Afganistán las mujeres podían educarse y podían trabajar, no estaban obligadas a llevar velo, los impuestos eran relativamente bajos y la política pacifista del rey había generado un buen clima de negocios con sus vecinos y la creación de empleo. No obstante, la creciente tensión entre Estados Unidos y la URSS se terminó apoderando de la sociedad afgana. El presidente Johnson, ese mismo que estuvo involucrado en forma directa con el fallecimiento de su predecesor John F. Kennedy, comenzó a financiar al partido gobernante en Afganistán y en particular a la facción derechista religiosa. Luego se creó un programa secretamente comunista para 1970. Esa izquierda también se dividió en dos facciones, Khalq y Parham, y un primer enfrentamiento entre las organizaciones estudiantiles, tomen nota, los trotskistas del Soviet de la Constitución, terminó escalando en una auténtica guerra civil comandada desde Washington y Moscú. En los tiempos de la Rusia zarista se dedicaban a secuestrar empresarios y comerciantes y realizar robos comunes. Al fin y al cabo son enemigos de la propiedad. En los tiempos en que Stalin era un joven asaltante de caminos, recaudador para el cobarde exiliado Lenin, Afganistán, un estado ahora sí socialista absolutamente, subordinado a los intereses de la Unión Soviética, y aquí comienza la moderna historia de Afganistán. Y el increíble y alucinante oscuro origen de los mujahidines, que años más tarde se harían mundialmente conocidos como los talibanes. Como no podía ser de otra forma, las agencias de inteligencia de Estados Unidos no se quedarían de brazos cruzados y para poner un poco en contexto la situación, recordemos que en 1979 es un año de grave conflicto entre las potencias. La Unión Soviética goza todavía de buena salud, su líder Brezhnev mira con alegría la proliferación del terrorismo comunista en toda América Latina, en Asia, en África e incluso en Europa, donde las brigadas rojas italianas ejecutarán ni más ni menos que al primer ministro, pero en Estados Unidos gobierna Carter, un demócrata moderado que en plena crisis económica brutal intenta evitar conflictos militares, pero al mismo tiempo es manipulado al antojo de sus supuestos aliados. Por ejemplo, el todavía joven senador demócrata de Delaware, Joe Biden, que pertenecía al exclusivo club de los senadores más belicistas, es decir, los que votaban a favor de cualquier guerra
de cualquier conflicto, de cualquier infiltración, de cualquier injerencia militar norteamericana en el exterior, porque esto les garantizaba un excelente financiamiento de las compañías del complejo militar industrial, en fin, del negocio de la muerte. Y en ese entonces Biden respondía a Henry Kissinger, el siniestro cerebro de la política exterior norteamericana. Hasta el día de hoy había sido secretario de Estado de los republicanos, junto con David Rockefeller, cofundador del Club Bilderberg, director del Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, hasta el día de hoy pionero de la célebre Comisión Trilateral bajo las órdenes de Kissinger. Biden engañó a Carter y lo traicionó durante las negociaciones del Tratado de Pacificación Nuclear con los rusos, el Acuerdo SALT, y esto generó un fracaso político. Estados Unidos tomó el control de las políticas de Afganistán durante el apogeo de la revolución comunista. Nur Muhammad Taraki firmó un contrato de cooperación con Moscú y al mismo tiempo encerró entre 12 y 20.000 afganos como presos políticos, atacó a las mezquitas, expropió a las fincas y se ganó el odio acérrimo de la población rural, que era la mayoría del país. Y en septiembre del año 79 lo mataron. Su sucesor, por supuesto, Hafizullah Amin, quien había sido su ministro de Defensa. Y presten mucha atención a este capítulo. Amin era un profesor de izquierda educado en Estados Unidos, para ser más precisos en la Universidad de Columbia, socialismo en el país del norte. Durante su brevísima presidencia, Amin desconcertó al mundo entero, juró lealtad al comunismo ruso, pero simultáneamente se alió con los clérigos musulmanes que hasta entonces habían perseguido a los comunistas y que trabajaban junto a los norteamericanos. De hecho, Amin utilizó los fusiles M16 que el gobierno de Estados Unidos le había entregado a los opositores para fusilar al resto de los opositores de donde salió este sujeto. Durante su estadía en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de la década de 1960, Amin se había aprovechado del auge de la CIA en las universidades. La agencia de inteligencia contrataba y financiaba a todo tipo de estudiantes norteamericanos y extranjeros para convertirlos en agentes de su organización. Ese fue el caso, por ejemplo, del padre de Kamala Harris, quien era un traidor a la organización Panteras Negras y entregó a la policía a muchos de sus compañeros. También Gloria Steinem, ícono mundial del feminismo de segunda ola, trabajó abiertamente durante 10 años para la CIA. En esa misma etapa, entre otras cosas, convenciendo a las feministas de alinearse con el gobierno estadounidense a favor de la guerra de Vietnam y en contra de las protestas pacifistas. De allí saldría una entera generación de funcionarios y generales afganos, tanto de los últimos tiempos de la monarquía como de la República Socialista. Amin, siguiendo los consejos de la CIA, ejercía un férreo dominio sobre los secretos personales de estas personas, y eso le permitió, pese a su fama de doble agente, convertirse en el ministro de Defensa de Taraki, a quien él propio convenció de generar un culto de la personalidad y lo llamó padre de los pueblos de Afganistán, gran líder de la revolución y los trabajadores y maestro de inspiración espiritual. No obstante, Amin, el monje negro, el cerebro de la dictadura de Taraki, literalmente lo apuñalará por la espalda pocos meses después. Sí, literalmente Amin asesinó a Taraki en persona para quedarse con su puesto y comenzó a purgar a todos y cada uno de los antiguos amigos y aliados de Taraki. Vasily Safron Shuk, el canciller ruso, confesó haberle advertido a Amin que sus políticas eran demasiado duras, y Amin le contestó irónicamente: Stalin no hizo la revolución con rosas y guantes blancos. Y lo cierto es que Stalin tampoco hizo la revolución solo, sino con el apoyo
y grandes negociaciones junto a las corporaciones de Wall Street. Posteriormente, un 27 de diciembre, su propio Consejo de la Revolución lo había traicionado y abrió las puertas a la invasión soviética. Los rusos pisaron tierra afgana, lo ejecutaron en ese mismo día y convirtieron a Afganistán en una literal colonia del imperialismo comunista. Vamos a continuar con esta historia que es muy interesante porque con eso vamos dilucidando qué fue lo que realmente sucedió para que se llegase hasta esta tragedia acontecida el 11 de septiembre y cuáles fueron las diferentes fuerzas geopolíticas y los diferentes personajes que se entrelazaron en toda esta trama. Los esperamos en el próximo capítulo. Sin más por el momento, pueden darle un like al video a los que les ha gustado, inscribirse a los que todavía no se han inscrito, dejar sus comentarios para profundizar sobre el tema y pueden compartirlo en sus redes. Hasta pronto a todos.